Buenos días chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de física módulo número 3. Lo prometido es deuda. Ya ustedes me conocen, mi nombre es Amitzel Bárcenas, pero siempre se los recuerdo un poquito antes de empezar en cada clase. En el módulo número 3 vamos a dar 4 temas. El primer tema va a ser caída libre, que ese era el tema que les debía de la clase pasada. El segundo tema, primera y segunda ley de Newton. El tercer tema, tercera ley de Newton. Y el cuarto tema, trabajo y energía. Estos ya son problemas muchísimo más prácticos, en el cual vamos a enfocarnos en que comprendan el concepto. Bueno, vamos a hablar primeramente de caída libre. ¿Qué es la caída libre? La caída libre es realmente un movimiento rectilíneo uniforme acelerado en el cual la aceleración del cuerpo, la aceleración que va a sufrir el cuerpo no es más que la gravedad. ¿Qué es la gravedad? Bueno, la gravedad es esa fuerza de atracción que tienen inherentemente todos los cuerpos y que es relativa a la masa de ella. ¿Qué nos mantiene a nosotros aquí firmes en nuestro planeta? Bueno, nuestra gravedad. Y esa gravedad nos está constantemente atrayendo hacia ella. Cuando los objetos sufren una caída desde alguna altura, son afectados por esa aceleración. El valor de esta aceleración es una constante. Realmente no, esto fue un tema físico, pero la aceleración, al menos en física más profunda, no es un tema, no es un valor que sea constante, pero los físicos llegaron a un acuerdo que para realizar problemas y porque la diferencia era bastante despreciable, llegamos a este valor que está aquí. La gravedad de la Tierra es igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado o 32 pies sobre segundo al cuadrado. Esto es en sistema inglés. Pero generalmente el valor que siempre estamos bastante familiarizados es con el 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia de nuestro movimiento de caída libre? Es que tenemos ahora un valor de aceleración, el cual es constante, ya sabemos cuál es 9.81. Aquí yo les traje las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Son las mismas fórmulas que vimos en la clase pasada, porque si se dieron cuenta, este es el mismo tipo de movimiento, pero ahora sabemos que nuestra variable A es igual a la gravedad. O sea que ahora tenemos variable conocida, que es el 9.81. Bueno, entonces, hay un tema que le confunde bastante a la gente, que es el tema de poner la aceleración positiva o ponerla negativa, ese tema de convención de signos. Realmente uno puede utilizar la convención que uno desee. Uno puede decir que cuando el cuerpo está cayendo, la aceleración es positiva y que cuando el cuerpo está subiendo, la aceleración es negativa. Pero uno puede utilizar lo contrario. Lo único que va a variar es el signo del resultado y tienes que estar consciente de qué convención utilizaste y en qué lugar está tu eje, por así decirlo. Y algo muy importante para que tu resultado te dé igual es que deben conservar la misma convención durante toda la resolución del problema. No pueden cambiar el eje, no pueden decir, bueno, mi eje de referencia es aquí, entonces todo lo que está subiendo aquí a la aceleración es positiva o lo que está bajando es negativo. No, tienen que conservar, o sea, y en medio del problema decir, bueno, acá está mi eje y voy a cambiar los signos. No, tienes que desde el inicio del problema establecer cuál va a ser tu convención y estar constante en el uso de esa convención durante toda la resolución del problema. Ese es la única dificultad que he observado que tienen las personas a la hora de resolver problemas o ejercicios de caída libre. Bueno, entrando de una vez en concepto o en práctica, mejor dicho, les traigo aquí un problema eh, práctico sobre la caída libre. Bueno, en este problema tenemos que se deja caer una moneda desde la torre inclinada de Pisa que parte del reposo. ¿Qué quiere decir
esto de parte del reposo, es decir, que su velocidad inicial era igual a 0. Ella estaba quietecita y la dejaron caer. Y cae libremente tal como se aprecia en la figura. Calcular la posición y velocidad después de 1 segundo, 2 segundos y 3 segundos. Bueno, tenemos la torre inclinada de Pisa. De esta torre dejamos caer una moneda que partió desde velocidad inicial 0, es decir, desde el reposo. Y vamos a tener que calcular la posición y la velocidad cuando el tiempo es 1, cuando el tiempo es 2 y cuando el tiempo es 3. Esto es un problema súper sencillo, pero les sirve para aplicar mucho mejor el concepto. Ok, en el tiempo 1, utilizando las fórmulas que ya les facilité, tenemos que la velocidad final, es decir, la velocidad en el tiempo 1 es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Estamos buscando la velocidad final. La velocidad inicial, como el cuerpo cae desde el reposo, o sea, que la velocidad inicial era igual a 0, este valor es 0. Más la aceleración por el tiempo, que es 1 segundo. Si vieron aquí, yo puse mi aceleración positiva porque yo estoy considerando que cuando los cuerpos caen, la aceleración que reciben es positiva. Y eso tiene bastante sentido para mí. Porque cuando tú dejas caer un cuerpo, el cuerpo va a empezar a aumentar su velocidad, es decir, que va a empezar a ir más rápido. Pero realmente ese signo positivo y negativo es un tema vectorial. Es un tema de cómo esa velocidad posicionada respecto al eje. Bueno, en este caso la velocidad final nos dio 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. En el caso de la posición utilizamos la fórmula que ya les facilité y tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración por tiempo. La posición inicial es 0. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando que el lugar desde donde empezó a caer es el 0. Es decir, que él va a ir aumentando desde 0. No hay una posición inicial la cual sumarle a lo que él está cayendo. Si yo hubiera puesto mi eje aquí, hubiera sido otro tema más complicado. Es preferible que utilizar o poner nuestro eje desde esa posición donde empieza a caer el objeto. Nuestra velocidad inicial es 0, ya sabíamos eso, más un medio aceleración que es 9.81 por 1. Es decir que nuestra posición final es 4.49 metros. La moneda, al caer desde el reposo hasta el 1 segundo, logró recorrer 4.49 metros desde este eje. O sea, se mediría desde aquí. Vemos aquí una línea. Línea. 4.49 metros. Aquí. Bueno, para el segundo caso, ahora tenemos 2 segundos. Yo opté por seguir referenciándome desde el eje principal. O sea, es como si yo no hubiera hecho este problema. Yo podría haber utilizado este punto como mi nuevo 0 o ir cambiando el eje de referencia y ya hubiera tenido una posición inicial, que es los 4 metros que ya recorrió. Pero yo decidí seguir utilizando este como mi eje 0. Es decir, que la velocidad inicial sigue siendo 0. Lo único que cambiaría sería el tiempo, porque la aceleración también se mantiene. Eso nos da 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Para el tema de la posición, lo mismo. Tenemos Y inicial 0, B inicial 0, y lo que cambiamos es el tiempo, y nos da una posición inicial final de 19.62. Esta parte de aquí se pudo haber hecho utilizando este eje, pero realmente a mí me parece complicarse innecesariamente, pero ustedes pueden hacer el ejercicio y debe darle absolutamente lo mismo, ya que esto de aquí se convertiría en su velocidad inicial y este 4 se convertiría en su posición inicial. Para los 3 segundos sería exactamente lo mismo, solamente cambiaríamos el tiempo para ambas fórmulas. Bueno, ahora vamos a pasar a un tema bastante interesante. Son las leyes de Newton. Hace un tiempo, un señor llamado Isaac Newton logró teorizar
logró crear teoremas que explican el movimiento de los cuerpos. Eso se resumió en 3 leyes súper importantes para la física, que son las 3 leyes de Newton. Y vamos a primero conversar un poco sobre la primera y segunda ley de Newton. La primera y la segunda ley de Newton generalmente las utilizamos para explicar al inicio porque son súper opuestas. En la primera ley de Newton tenemos un cuerpo, o aquí un señor en reposo. El reposo está quieto, no tiene movimiento, pero en física otra manera de estar en reposo es mantenerte con movimiento constante. Aquí vemos a un niño que está manejando bicicleta y pues él generó, o sea, este perro se cruzó y él tuvo que frenar. O sea, que tuvo un cambio en el movimiento de la bicicleta, pero él siguió rondando por la inercia. Es decir, que el cuerpo de él no sufrió un cambio de estado y se siguió moviendo. En física, ese movimiento constante, el movimiento provocado por la inercia, también se le puede llamar primera o estado de reposo y entra dentro de la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton es algo distinto. La segunda ley de Newton trata de explicar cómo las fuerzas hacen que cambiemos ese estado de reposo del objeto. Y pues esta fuerza puede ser mayor o más chiquita y va a depender de la masa del objeto y de la velocidad de la aceleración que lleve el objeto que queramos cambiarle su posición o su estado, porque básicamente la segunda ley de Newton es ver un cuerpo en reposo y saber qué tanta fuerza tenemos que aplicarle a ese cuerpo en reposo para que cambie ese estado de reposo. Y esa fuerza va a ser proporcional a la masa de ese cuerpo. Por ejemplo, aquí, pues si tienes una roca, necesitas usar esta máquina con mucha fuerza. Y si, por ejemplo, aquí con este pitcher, para él acelerar esa pelota, pues solo necesita de su fuerza. Y obviamente esto no lo podría hacer con esta roca. En segunda ley de Newton vemos esos problemas tan interesantes que resolvíamos en la escuela. Una cajeta va deslizándose por una superficie, calcula cuál es la aceleración de este cuerpo. Bueno, algo muy interesante o algo muy importante que uno debe considerar a la hora de resolver un problema de física, más que son cuando son leyes de Newton, es el diagrama de cuerpo libre. Estas líneas que ustedes ven acá ya ustedes las conocen. Son vectores, es decir, son cantidades que no solamente tienen una magnitud, sino que también tienen una dirección y tenemos que operar con ellos. Entonces, por eso les enseñamos al inicio del curso cómo operar o cómo sumar vectores, cómo restarlos, cómo descomponerlos, porque pues esa teoría la vamos a utilizar en los problemas de segunda ley de Newton. Y vamos a introducir también unos conceptos que son el concepto de la fuerza normal, el peso y la fuerza de resistencia. Pero aquí, como ven, es una cajita que pues por lógica, por así decirlo, se está cayendo hacia este lado. Y nosotros vamos a tomarle una fotito, ¡ta! Y vamos a dibujarle qué fuerzas él está sufriendo, qué fuerzas están como afectando a esa cajita. Una de las fuerzas que la están afectando es la normal, que es básicamente qué siente la cajita por estar apoyada encima de esta superficie. Esta fuerza siempre va a ser perpendicular a la superficie en la cual está apoyada el objeto. Otra fuerza que él está experimentando es el peso. El peso, que es lo que nosotros conocemos a la multiplicación de la masa, es decir, la masa, cuánta materia tiene ese cuerpo por la gravedad, que es la aceleración de la Tierra. Entonces eso se nos convierte en algo que se llama peso y él siempre está sufriendo, eso siempre va a estar señalando hacia la Tierra o hacia abajo. Otra fuerza que él está experimentando es la fuerza de resistencia, es decir, la superficie de aquí, cuando él se desliza, está generando una resistencia a que él caiga. Es como cuando te vas cayendo en una rampita y tú ves que como que no te quieres caer porque está la superficie como rugosita y eso te ayuda a que
que no te caigas, bueno, es exactamente lo mismo. La fuerza de resistencia es una propiedad que tienen las superficies de evitar o de ir en contra de ese movimiento que estamos experimentando. Bueno, como les había conversado antes, la segunda ley de Newton es, en los problemas de la segunda ley de Newton, disculpen, vamos a operar con vectores. Es decir, que vamos a agarrar un vector y probablemente lo vamos a decomponer en su componente en X y su componente en Y. Esa es la manera más sencilla de trabajar los problemas de segunda ley de Newton, que no vas a querer trabajar con resultantes porque muchas veces no te van a dar la información de manera directa. Es decir, que nosotros vamos a tener una sola componente de nuestra fuerza y la vamos a descomponer en su eje X y en su eje Y. O sea, vamos a calcular todas las fórmulas, las fuerzas que están afectando el cuerpo en X y todas las fuerzas que están afectándolo en Y. Como les había conversado, vamos a ver bueno, realmente eran tres, pero la normal no tiene como una fórmula per se. Fuerzas nuevas. El peso, que es la masa por la gravedad, y la fricción, que es la normal. Aquí ven el concepto de la normal, o sea, esa fuerza que les dije, que es la reacción que tiene el cuerpo por estar apoyado en una superficie y que va a ser perpendicular a la superficie, por el coeficiente de fricción, que es el coeficiente que tiene cada tipo de material. Generalmente eso está en una tablita donde dice, bueno, si la superficie es una madera, tiene este coeficiente de fricción, si la superficie es metal, tiene este y tal. Pero generalmente los problemas le van a dar ese valor, a menos que les den la tablita, pero les tienen que decir de qué material es el cuerpo. Pero esto de la normal me preocupa que no les quede claro, pero es, por ejemplo, si tenemos esta superficie y tenemos este objeto pegado a esta superficie, tiene que estar tocándolo, la normal siempre iría perpendicular hacia el cuerpo que lo está tocando, es decir, no iría hacia acá, hacia allá no, porque eso también es perpendicular, no, va perpendicular hacia el cuerpo que está apoyado en esa superficie y siempre va a ir perpendicular a la superficie, es decir, la superficie está así, él va así. Y la superficie está así, él va así. Pero siempre en dirección al objeto que está tocando, ya que eso es una reacción a ese choque o a ese contacto entre ambas superficies, por así decirlo. Bueno, segunda ley de Newton. Vamos a ver un problema práctico de la segunda ley de Newton. Tenemos este sistema en el que hay dos cajitas unidas por una polea. Nos están pidiendo que determinemos cuáles son las fuerzas. Aquí dicen que la tensión, pero este problema es perfecto para explicarles la descomposición de la fuerza. Tiene valores, así que realmente es un problema bastante teórico, pero es muy bueno para ver el tema ese de la descomposición. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B. Es decir, que tenemos dos diagramas. Siempre vamos a hacer diagramas dependiendo de la cantidad de cuerpos que están involucrados en el sistema. O sea, yo aquí puse una línea, puse cuerpo A y puse cuerpo B. Entonces, nosotros nos imponemos aquí, imaginamos que este tiene un diagrama y que este tiene otro diagrama. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que sacar las componentes de la fuerza que afecta al cuerpo A en Y y en X, y lo mismo para el cuerpo B. Entonces, vamos a empezar por el cuerpo A. ¿Qué hay en el cuerpo A? Bueno, el cuerpo A tiene un peso. El cuerpo A tiene una normal, que es esa fuerza que está perpendicularmente hacia arriba por la superficie. Y tiene una tensión que la va sintiendo hacia acá, que es esta cuerdita que la está jalando. También tiene una fuerza de resistencia porque a medida que él va jalándose hacia acá,
él va a estar como que, la superficie va a estar como que no te vayas. Entonces eso es una fuerza de resistencia. Entonces, aquí vamos a poner los nombres. Fuerza de resistencia, tensión, esta es la normal y este es el peso. Y para el cuerpo B tenemos el peso y la tensión. Tensión, el peso. ¿Por qué no tenemos fuerza de resistencia? Porque el objeto no está pegado. Si ven aquí, no está apoyado junto a la superficie, tiene un espacito. Entonces no tenemos ni normal ni tenemos fuerza de resistencia. Entonces vamos a hacer ahora las sumatorias. Para el cuerpo A en X, esto es otro concepto. ¿Se acuerdan de la primera y segunda ley de Newton? Bueno, esa primera y segunda ley de Newton se va a representar de la siguiente manera. Para la primera, que es cuando el cuerpo está en reposo, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y para la segunda ley de Newton, que es cuando el cuerpo está en movimiento, tenemos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera ley de Newton, que es cuando tenemos que nuestro cuerpo está tranquilito o está en reposo, todas las fuerzas que lo afectan están en equilibrio. Están todas una cancelándose con otra y tenemos un cuerpo tranquilo. En la segunda ley de Newton tenemos que esas fuerzas que lo afectan no están en equilibrio, por lo tanto se genera un diferencial que sería igual a la masa por la aceleración. Entonces, cuando vamos a decomponer nuestras fuerzas en el eje X y el eje Y, tenemos que analizar si ese cuerpo en ese eje está en reposo o moviéndose. Si vamos al caso del cuerpo A, en el eje X, que es este de aquí, el cuerpo se va a estar moviendo, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración, pero él no se está moviendo verticalmente, por lo tanto en el eje Y la sumatoria de fuerzas es igual a 0, o sea que está en reposo. Esto es lo que el concepto que nosotros aquí aplicamos. Para el cuerpo A, la sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, es decir, que es segunda ley de Newton. Y esta sumatoria de fuerzas la reemplazamos por las fuerzas que encontramos en ese eje. Nosotros en ese eje vemos que tenemos una tensión y tenemos una fuerza de resistencia. La tensión va a ser positiva porque nosotros por conveniencia siempre tenemos que en nuestro plano cartesiano las X de este lado son positivas y las X de este lado son negativas, las Y de arriba son positivas y las Y de abajo son negativas. Entonces tenemos que la tensión va a ser menos la fuerza de resistencia, ya que la fuerza de resistencia está mirando hacia el otro lado del eje. Para nuestra sumatoria de fuerza en Y, que es la vertical, no nos estamos moviendo, por lo tanto se aplica la primera ley de Newton, donde las sumatorias de fuerzas en Y son igual a 0. ¿Y qué tenemos en Y? Tenemos la normal y el peso. La normal iría con signo positivo y el peso iría con signo negativo. Para el cuerpo B, lo mismo, agarramos sumatoria de fuerzas en X, sumatorias de fuerzas en Y. Las sumatorias de fuerzas en X nos dieron que son igual a 0 porque él está en equilibrio o en reposo en el eje X y nos da que 0 es igual a 0, ya que esta fuerza no está percibiendo nada, o sea, este cuerpo no está percibiendo nada de fuerzas en ese eje, no encontramos fuerzas ahí. Para la sumatoria de fuerzas en Y sería algo distinto, ya que vemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración, ya que el cuerpo sí se está moviendo verticalmente, y en ese eje encontramos tensión y peso, que la tensión llevaría un signo positivo y el peso un signo negativo, igual a masa por aceleración. ¿Qué pasaría ahí? Bueno, que realmente esta tensión que vemos aquí es la misma tensión que está acá. ¿Por qué? Porque es el mismo cable. El cable no tiene diferentes tensiones. Él solo tiene una tensión. Y la manera de encontrar ese valor es despejando esa ecuación y poniéndola en una sola.
ese ejercicio tengo que terminárselos para que vean cómo se hace eso, pero el concepto de cómo descomponer las fuerzas le debe haber quedado súper claro. Como les dije, cualquier duda me pueden escribir y estoy a la orden. Aquí vamos a ver otro concepto súper interesante que es la tercera ley de Newton. Esa tercera ley de Newton ya la vimos aplicada en lo que yo les llamé como fuerza normal. Básicamente es que un cuerpo, al estar en contacto con otro cuerpo, ambos van a recibir una fuerza o van a percibir una reacción por ese contacto. Eso se llama tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. Y yo tengo dos cajitas, bueno, una cajota y una cajita. Ambas van a percibir fuerza. Obviamente la cajita grande va a recibir una fuerza más chiquita y la cajita pequeña una fuerza más grande. Pero de eso se trata la tercera ley de Newton, que cada acción tiene su reacción y bueno, es básicamente para poder establecer en un diagrama de cuerpo libre o en un problema todas las reacciones que hay en un sistema. Bueno, entremos a otro concepto, que es el concepto de trabajo y energía. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es esa fuerza que provoca el movimiento, que efectivamente provoca el movimiento. Ya se dieron cuenta que en un sistema va a haber muchísimas fuerzas ahí haciendo efecto a ese cuerpo. Pero el trabajo es poder encontrar esa fuerza que efectivamente está causando que el cuerpo se mueva. Es decir, nosotros tenemos que está este señor jalando a esta niña. La niña tiene su peso, tiene su fuerza de resistencia y bueno, ella se está moviendo. Entonces esta cuerda está con este ángulo que la está jalando el señor, pero ella se está desplazando solamente en el eje X. O sea, ella, tú no la ves ahí volando en el cielo, ella está solamente desplazándose sobre la superficie. Entonces esta fuerza completa no está haciendo el trabajo del desplazamiento. ¿Quién está haciendo el desplazamiento? Bueno, la componente en X de esta fuerza. Porque ustedes recuerdan, los vectores los podemos descomponer en X. Ya lo vimos en repetidas ocasiones. Esta fuerza nosotros la descomponemos en X y en Y. Y concluimos que la que está haciendo realmente el trabajo es la fuerza en su componente en X. Esta que está en Y no está haciendo nada. Está ahí de inútil. Entonces, eso del trabajo. El trabajo es representar qué componente de la fuerza está haciendo realmente el trabajo, por así decirlo. Está causando el movimiento. Bueno, aquí yo les traje un ejemplo de una cajita con una fuerza, que es una tareita para ustedes. Aquí vemos que nos da el valor de la fuerza, de la distancia, bueno, sí, si se dieron cuenta, el trabajo es igual a fuerza en la componente que está haciendo el trabajo por distancia. Eso es muy importante. O sea, esta fuerza es por el componente que está haciendo, o sea, no es la fuerza completa, es la fuerza en el componente que esté haciendo el trabajo. Entonces, aquí les dan la fuerza, aquí les dan distancia, les dan el ángulo, incluso les dan el seno de 60 y el coseno de 60 para la descomposición. Y ustedes lo que tendrían que calcular es cuál fuerza, que obviamente es esta fuerza de acá, porque ya se está desplazando, como dice aquí, se está desplazando esta distancia, está causando el movimiento. Si tenemos la fuerza total, la descomponemos en el eje X y ese resultado que nos dio, vamos a ver que nos da 2, lo multiplicamos por la distancia y eso nos daría el trabajo. Una tarea bastante sencilla que hubiéramos hecho en clase, pero bueno. Otro concepto que está muy ligado al trabajo es la energía. La energía que tienen los cuerpos, el combustible que nos hace movernos.
todos los cuerpos, aunque sean inertes, acumulan una energía y esta energía puede ser energía cinética o energía potencial. Aquí vemos el ejemplo primeramente de un señor que está rodando una piedra y el cuerpo va a tener energía, pero en este caso nosotros le estamos aportando una energía cinética de movimiento. Entonces, cuando llegamos acá arriba, la piedra también está acumulando energía, ya que ella en todo este recorrido acumuló una energía, la cual liberaría si nosotros nos quitamos de aquí y ella va a empezar a caer, porque ella a medida que va subiendo está aportando una energía, está acumulando una energía que se convierte en energía potencial, es decir, la energía de una altura, y la libera. Lo mismo acá. Aquí vemos que él se está moviendo por una energía cinética y cuando está acá arriba, pues él está experimentando una energía potencial. O sea, él está aquí guardando como que, vale, estoy aquí arriba y como estoy acá arriba, cualquier alteración de mi movimiento va a hacer que yo me caiga porque estoy en un punto en el cual hay una energía potencial. Ese concepto es un poquito difícil de ver, pero quizás si lo vemos con ecuaciones sea un poco más fácil. Aquí están las ecuaciones de la energía cinética y la energía potencial. Si se dan cuenta, la energía cinética, que es la energía del movimiento, está relacionada con la masa y con la velocidad. Es decir, que cuando tú empiezas a mover un cuerpo, si ustedes mueven, por ejemplo, una carretilla, ella va a seguir, tú le aportaste una energía a esa carretilla al empujarla y ella va a seguir moviéndose por energía cinética. La energía potencial está relacionada a esa fuerza que nos atrae, que es la gravedad. Y pues esa fuerza se va a sentir mucho más, o esa energía potencial se va a sentir muchísimo más cuando estemos más altos y seamos más gorditos o tengamos más masita. Es decir, esa energía cinética está directamente relacionada a la velocidad que logremos meterle o a la energía que logremos meterle a un sistema. Y la energía potencial está relacionada con esa aceleración que tenemos por estar más altos con respecto a la Tierra y sufrir la aceleración de la gravedad. Esto es un concepto un poquito difícil de entender y voy a aportarles unos videos en el Moodle para que ustedes entiendan un poquito mejor el concepto de energía, ya que estos conceptos pueden que parezcan todos iguales, pero realmente cada uno tiene una función distinta a la hora de representarse físicamente. Bueno chicos, esto sería todo por la clase de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Disculpen la tardanza y bueno, practiquen mucho muchachos. Que todo con práctica se puede solucionar. Son temas sencillos, hay mucho contenido, pero son realmente sencillos y son cosas que ustedes estoy segura que vieron en la escuela y están familiarizados con ellas. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que haya quedado medio rara, recuerden que aquí yo no puedo saber si ustedes me están entendiendo. Estoy sola hablando a la computadora. No estoy muy segura de si haberme explicado bien, si ustedes lograron entender lo que quería decir o si tienen alguna duda. Entonces, por favor, escríbanme y bueno, nos vemos en la siguiente clase que espero que sí podamos darla con normalidad. Bueno, aquí en la última diapositiva les dejo una tareita que es de caída libre. Realmente sé que les debo muchas, así que voy a tener que recolectar una super mega práctica para que la hagan toda juntita, donde voy a poner un ejercicio de cada cosa que a mí me parece vital que entiendan. Y bueno, les estaré avisando cuando eso esté. Y bueno, estos ejercicios también deben realizarlos para que surjan sus dudas y puedan preguntarme.